deseas a la hora de las brujas? Un tiempo que ya no es tiempo, un lugar que ya no es lugar. Un velo en el cual abrimos el momento para contar todas las historias de aquellos que fueron antes de nosotros. En esta ocasión, te traigo varias historias que están enfocadas a experiencias paranormales ocurridas a las madres. La figura de la madre creo que es definitivamente una de las figuras más importantes a nivel arquetípico, porque es aquella figura que nos enseña a relacionarnos con el mundo y que además de todo esto nos nutre, ya sea tanto a nivel intelectual como a nivel físico. Y muchas veces, en esas noches de infancia que seguramente recordarás, cuando sentías terror, cuando sentías temor, era la persona a quien tú recurrías para encontrar refugio y descanso. Pero, sin embargo, existen muchas cosas que conforman la vida de las madres antes. Y una de ellas es el momento en el que ellas también sintieron terror. Así que si te quieres quedar a saber cuáles son las historias, que son muy buenas por cierto, porque hablaremos de brujas, fantasmas y muchísimas otras cosas que no tienes idea, te invito a que en este momento te relajes, apagues la luz y vengas conmigo a la hora de las brujas. Yo soy Nixaris y seré tu guía en este viaje mágico. ¿Por qué mi mamá jamás volvió a ver historias de terror y genuinamente cualquier cosa relacionada con el terror la llena de pánico? Bueno, déjame contarte esta historia. Esta historia comienza cuando ella tiene 11 años. En sus 11 años, ella iba a pasar las vacaciones con sus tíos, Manuel y Alicia. Como ustedes sabrán, es muy común que nosotros pasemos vacaciones con tíos que son cercanos a nuestra familia. En este caso, los tíos Manuel y Alicia vivían en la Ciudad de México y por lo tanto mi mamá cada vez que tenía vacaciones iba con ellos. Generalmente no pasaban cosas raras, pero esta historia comienza justamente un día que ella baja, porque genuinamente la tía siempre les hablaba para desayunar, pero ve que no hay nadie ahí. Entonces, al ver que nadie les habló para bajar a desayunar, mi mamá baja con pasitos temerosos y ella se estaba quedando en la habitación de una de sus primas, que era nada más y nada menos que Miranda. Al darse cuenta que nadie les habló para bajar a desayunar, mi mamá bajó. Y para esto quiero que te imagines una casa que es grande, amplia y tiene una hermosa escalera en forma de caracol. Una escalera de escalones pequeños, estrechos y hechos de mármol. Entonces ella baja con cuidado, sus pasitos siendo muy delicados. Tip, 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 tip. Y entonces ella ve a los tíos Manuel y Alicia hablando. Pero no era una charla matutina de qué viste en el periódico, cómo te fue en el trabajo, qué vamos a hacer este fin de semana, no. Era como si un silencio sepulcral se hubiera instalado ahí. Era como si todo en ese lugar se hubiera congelado. Entonces mi mamá empieza a sentir que algo no estaba bien. Y sobre todo desde esta escalera, ella los ve hablando. El tío Manuel fue el primero en decir que necesitaban urgentemente ir a ver a Juanita. Y la tía Alicia, sin lugar a dudas, completamente de acuerdo, acepta. Por lo tanto, al ver que mi mamá los está viendo, simplemente finge normalidad y ella no pregunta nada porque era una charla de adultos. Sin embargo, este solo es el comienzo de las primeras cosas que ella vivió en su estancia en esa casa. Juanita era un personaje bastante enigmático en la historia de nuestra familia. ¿Por qué? Porque desde hacía años ella se había alejado de todos y a pesar de que era también familia directa de mi mamá, tenía esta sombra de superstición y misterio a su alrededor por el hecho de que ella era una curandera, pero no cualquier tipo de curandera. Una curandera que era capaz de hablar con el espíritu de los muertos y que ella misma decía que tenía hermanitos espirituales
que eran estos espíritus guías y familiares que la ayudaban a llevar a cabo todos los trabajos espirituales que ella hacía, desde sanaciones hasta amarres y entierros. Uno de estos personajes, según decía, era un doctor. Otro era nada más y nada menos que el mismísimo Moctezuma. Pero el más aterrador de todos era un ser que no tenía nombre y quien causaba cosas bastante peculiares. Era un ser que vestía una túnica blanca, cadenas y cuyo rostro no podía verse. Claramente, mi mamá había escuchado estas historias de sus primas, quienes sabían todo esto porque sus papás iban a verla constantemente. Pero ese fue el día en el que mi mamá fue a conocer a Juanita. Básicamente, mi mamá sentía que algo estaba moviéndose en el aire. Y una de estas cosas fue sentir cómo es que esto aparece. Me refiero a este sentimiento que te anuncia que hay algo raro que va a ocurrir. Algo que puede ser determinante o algo que puede ser peligroso para ti. Mi mamá lo sentía en el fondo de su corazón y sentía que ella, si iba a ver a Juanita, probablemente jamás iba a volver a ser la misma. Entonces, a pesar de todo esto, mi mamá accedió a ir por dos motivos. El primero era que, pues básicamente, estaba a merced de sus tíos y tenía que apegarse al itinerario familiar. En segundo, era porque así como sentía tanto miedo, ella también sentía curiosidad. Y por lo tanto, tenía que moverse, tenía que ir, tenía que saber si esa mujer que decía que hablaba con los muertos y que los espíritus eran sus guías en las operaciones espirituales como ella lo designaba, era realmente tan imponente en carne y hueso como lo hacían sonar las historias. Entonces, a pesar de sentir este enorme hueco, ella decidió ir, decidió tomar toda la fuerza que tuvo y subir al auto. El camino a la casa de Juanita realmente no fue nada en especial. Realmente lo único que estaba notando es que cada vez se alejaba más y más y más de la Ciudad de México. Ellos vivían en Azcapotzalco, por lo tanto, es que cuando ellos se acercaban a las periferias, mi mamá solo sentía un poco de desconcierto al ver que estaban más y más lejos de aquel lugar, de la urbanización. Que hace 40 años, estos lugares que probablemente ahora están sobrepoblados, en ese entonces apenas parecían ser parte de un área rural. Y en medio de todo esto, ella vio una pequeña choza. Una choza de techo de lámina, de paredes de madera, en muy malas condiciones, de las cuales salieron muchos niños, niños de todas las edades, desde ya casi preadolescentes hasta niños que eran pequeños y apenas podían caminar por sí solos. Estos niños eran los hijos de Juanita. Eran todos ellos los que podían salir. Y realmente mi mamá dice que no tenían nada de especial ninguno de ellos. Sin embargo, le llamaba la atención que fueran tantos, al menos 14 o 15, todos corriendo, todos yendo a ver qué era lo que el tío Manuel y la tía Alicia llevaban. Pero, a pesar de que el tío Manuel y la tía Alicia llevaban juguetes, despensa y todas estas otras cosas para ayudar a la familia de Juanita, ellos sintieron un enorme terror cuando Juanita no salía. Veían que los niños salían, jugaban, que incluso estaban ahí con ellos. Sin embargo, en ese momento, ellos sintieron que su corazón se inquietaba más porque ella no estaba ahí y necesitaban urgentemente verla. Así que por esto mismo fue que le preguntaron al padre de Juanita, Teodoro, dónde estaba ella. Y justamente como si su nombre hubiera sido algo que el viento llevó como hojas, ella apareció. En medio de todo el barullo que causaban los niños, una risa sonó. Una risa
llena de burla, de sarcasmo y sobre todo de ese placer que solamente el sufrimiento causado por la venganza puede traer. Pero además de todo esto, también una risa que estaba sumamente alimentada por el miedo de otros y confirmando el poder personal. Fue lo que sonó, lo que cortó el ambiente. Y de la pequeña choza emergió Juanita. Mi mamá en ese entonces sintió muchísimo terror, pero al mismo tiempo también sintió una enorme curiosidad al darse cuenta de que esta mujer era bajita, tenía la piel ennegrecida por alguna enfermedad, porque ella detectaba las enfermedades, porque en ese entonces su padre era médico y por lo tanto, como mi abuelo veía muchísimos enfermos, ella estaba acostumbrada a ver estas cosas como lo era la condición de la piel, que era en general una de las primeras señales de enfermedad. Y sobre todo, también algo que llamó muchísimo su atención fue el ver cómo es que estaba tan flaca, no tenía músculo, era casi como ver a un esqueleto caminando. Esta mujer, pequeña, débil aparentemente, a pesar de todo, tenía una sonrisa macabra y además de todo esto, una mirada que auguraba que sabía más cosas de las que debía saber. Y por esto mismo fue que ella, sin que nadie lo mencionara previamente, preguntó, ¿qué tal cuando le aventaron los zapatos? Lo que le heló la sangre al tío Manuel y lo hizo palidecer junto con la tía Alicia. ¿Por qué? Porque eso les recordaba una cosa, que ella sabía exactamente por qué estaban ahí y además de todo esto, que ella también sabía y podía haber causado lo que ellos vivieron la noche anterior. Quiero ahora que viajes conmigo a la escena que aterró a mi tío. Básicamente, él estaba saliendo de una fiesta. No sabemos con quién, no sabemos dónde. Y claramente llevaba varios tragos encima. Claramente, como en ese entonces, hace 40 años, no había tantas, ¿cómo decirlo?, normas y claramente no había una conciencia sobre la conducción segura. Por lo que para él fue sencillo subirse a su auto, arrancar y simplemente regresar a su casa. Pero algo empezó a flotar en el ambiente. Sintió que la temperatura era mucho más fría de lo que debería ser. Sintió también que alguien lo estaba observando. Esa sensación que sientes en la nuca y recorre toda tu espalda. Esa sensación que te acelera el corazón y al mismo tiempo parece detenerlo. Y que sobre todo permite que un frío profundo y denso se esparza a lo largo de toda tu sangre y paralice tu cuerpo. Eso fue exactamente lo que mi tío empezó a sentir cuando él arrancó el auto. Lo arrancó normal, chuc, chuc, y después de todo esto, mientras él avanzaba, él veía cómo los alumbrados públicos empezaban a parpadear. Claramente, al estar demasiado ebrio, al principio no le tomó importancia. Pero todo comenzó a ponerse peor cuando él vio cómo sombras de personas, sombras amorfas, comenzaban a correr a la misma velocidad que el auto iba. Y claramente, él sintió el verdadero terror al ver cómo estas sombras lo perseguían y las risas sonaban. Cada vez era más urgente para él llegar a casa, así que no le importó meter toda la velocidad en una ciudad que claramente su límite de velocidad era 40 kilómetros. Y él llegó en lo que genuinamente eran 30 minutos en 15. ¿Por qué? Porque él sentía este temor, este terror. Bajó del auto, cerró la puerta detrás de él, entró a la casa, azotó la puerta y su terror solamente aumentó cuando las risas siguieron sonando dentro de su propia casa. Claramente, el aterrado, ebrio,
Sintió cómo todo se tambaleaba a su alrededor cuando empezaba a sentirse mareado, cansado y, sobre todo, escuchaba pisadas, pisadas que caminaban detrás de él. Entonces, él subió, tan rápido como le fue posible, esa escalera de caracol que caracterizaba su casa, con rapidez, con torpeza, queriendo llegar tan rápido como le fuera posible a la habitación que compartía con su esposa. Cuando mi tío, después de haber sido perseguido por estas sombras, llegó finalmente a su habitación, cerró la puerta, la cerró con todas sus fuerzas, puso seguro, tomó aire, intentó calmarse, pero las risas aún se oían fuera de su casa. Entonces, él justamente lo único que se le ocurrió fue desabrocharse la corbata, desabrocharse la camisa y sentarse en el borde de la cama. Pero en ese momento fue que lo sintió. ¡Pam! Un golpe seco. Un golpe que él en otras circunstancias habría pensado que había sido una especie de piedra o algo así. Y luego, ¡pam! Otro golpe. Y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Qué era lo que le estaban lanzando? Encendió la luz. Y fue en ese momento en el que él vio como una fuerza invisible estaba lanzando zapatos, sus propios zapatos, como si él fuera un niño mal portado, al que le estaban dando chanclazos. Claramente aterró esto a mi tía, porque ella se despertó al oír todos estos golpes, al oír cómo es que él gritaba despavorido y cómo es que en esa noche todas las luces se encendían y nadie más pudo volver a dormir. Mientras Juanita lo miraba a los ojos con esa sonrisa burlona que claramente disfrutaba su miedo, él solamente pudo pensar en cómo es que esa noche las risas lo habían perseguido, en cómo es que esa noche él había sentido los golpes secos de los zapatos golpeándolo uno tras otro, cómo esa noche no había podido dormir y cómo ahora estaba ahí desesperado pidiendo ayuda para calmar las cosas. Y sin embargo, Juanita simplemente lo miraba con esa sonrisa burlona, con esa sonrisa que decía, sí, yo estuve ahí, yo lo causé, yo lo vi, porque tu mente no puede entender hasta dónde puedo llegar yo. Mi mamá, al ver todo esto, al ver ese duelo de miradas, al ver esa confrontación silenciosa, fue entonces que se dio cuenta de que si esa persona era capaz de causar tanto daño, entonces, ¿por qué ellos seguían yendo a verla? ¿Por qué ellos seguían ahí? ¿Por qué ellos estaban tan confiados en que ella los ayudaría y no solamente les haría daño? Mi mamá, por un momento, intercambió una mirada rápida con Juanita. Una mirada que ella sintió que era una mirada de desafío. Y entonces, Juanita solamente se rió. Y para evitar que las cosas escalaran a algo más, la tía Alicia dijo, ¿saben qué? Esto es una plática de adultos y todos los niños, fuera. Así que sacó a mi mamá de la habitación, cerró la puerta y esa fue la única vez que mi mamá vio a Juanita. Aunque la última vez que mi mamá había visto a Juanita la curandera fue hacía casi 7 años, en ese entonces mi mamá ya era una joven de 18, ya era universitaria y por lo tanto no se permitía tanto creer en cosas paranormales. ¿Por qué? Porque además de todo esto era una mujer de ciencia, estaba estudiando medicina, no necesitaba saber de la suerte, ni del tarot, ni nada de esas supersticiones. Sin embargo, la experiencia con Juanita la había marcado profundamente. Y esa tarde, ella descubriría que no sería únicamente un recuerdo, sino que ella también sentiría los estragos y el poder de lo que ahora Juanita podía causar desde el más allá. Al menos 2 años antes, Juanita había muerto. Ella había muerto dando a luz a un bebé, lo que mi mamá consideró muy irresponsable porque claramente en ese entonces dar a luz a más de 15 hijos y pensar que podría salir sana y salva
era algo muy difícil. Sin embargo, ella había visto cómo es que Juanita había encontrado su final así, en una cama de parto, triste y sobre todo, sola. Entonces, ella simplemente había tratado de apartar el recuerdo de Juanita. Pero esa tarde de verano en la que ella simplemente había ido a pasar las vacaciones a la casa del tío Manuel y la tía Alicia, sintió algo extraño. No tan extraño como en su primer encuentro con Juanita, sino algo que era una especie de advertencia que flotaba en el aire y que aún así decidió ignorar. ¿Por qué? Simplemente lo decidió ignorar porque ella iba a ir de vacaciones a Tepic y por lo tanto estaba más estresada en ver si su hermano le contestaba o no, cuándo iba, a qué hora iba a salir el autobús y esas cosas de viajes que genuinamente se vuelven un estrés total. Pero, entonces, como ella estaba esperando a que le confirmaran más los planes, llegó un momento en el que ella se queda sola en la casa del tío Juan. Cuando mi mamá se quedó sola en esa enorme casa, con esa escalera de caracol, ella lo único que pensó fue en irse a dormir, en lo que le decían, si venían o no iban, o a qué hora salía el autobús, o cuánto equipaje tenían que llevar, todas esas cosas de los viajes. Ella estaba aburrida, ya había leído, ya no quería saber más de nadie, y por eso pensó que la mejor forma de calmar su mente era durmiendo. Así que con toda la confianza de alguien que había pasado toda su infancia en esa casa, simplemente subió las escaleras, entró a la habitación de su prima Miranda, cerró la puerta detrás de ella y se acostó. Después de todo, quería dormir, estaba cansada, estaba harta, necesitaba un momento de paz. Pero las cosas pronto se pusieron muy tensas. ¿Por qué? Porque en ese momento ella sintió cómo es que la temperatura bajó de golpe. Y justamente, a pesar de que eran aproximadamente las 4 de la tarde, ella sintió que una oscuridad llenaba la casa. Casi una oscuridad similar a cuando se nubla, a cuando todo parece un limbo entre el día y la noche. Una oscuridad que no era visible, pero era palpable. Y por esto mismo es que mi mamá simplemente se cubrió con la cobija. Se cubre con la cobija, intenta mantenerse tranquila, intenta mantenerse serena, pero entonces es cuando ella los escucha. Tac, tac, tac. Pasos en las escaleras. Y no solamente pasos, sino también pasos que iban acompañados del arrastre de cadenas. Se oía cómo es que las arrastraban y cómo es que a cada escalón se escuchaban más cerca de ella. Ella intentó moverse y despertarse, pero con terror solamente pudo sentir cómo es que no se podía mover, cómo es que todo su cuerpo parecía paralizado, cómo es que todo su cuerpo parecía ahí, congelado, indefenso, vulnerable a lo que sea que estaba subiendo a las escaleras. Y que en ese momento ella solamente pudo pensar que definitivamente era una persona muy alta, una persona muy pesada y sobre todo una persona que no tendría que estar ahí cuando ella podía oír cómo las cadenas se escuchaban, se arrastraban. Ella no podía quedarse ahí, ella tenía que despertar, pero los momentos solamente se volvieron más y más desesperantes, porque entonces ella escuchó cómo las cadenas estaban más y más cerca, y los pasos se hacían mucho más fuertes. Entonces, dice que la puerta simplemente se abrió de par en par. Este ser caminó y en ese momento la tomó por el cuello, comenzando a estrangularla. Mi mamá dice que fue uno de los momentos más aterradores de su vida, unos momentos en los que sentía que tenía que luchar
con toda su fuerza para liberarse del agarre de este ser, con toda su fuerza para poder salir de ahí, para poder abrir los ojos. Y en un último impulso, lo logró. Abrió los ojos y con toda la velocidad que le fue posible, tomó sus cosas y salió de la casa. Llegó a la terminal y en la terminal observó con terror cómo es que en su cuello había marcas de manos. Mi tío claramente le preguntó qué le había pasado y ella le contó, pero él no le hizo caso y dijo que a lo mejor estaba, estaba, estaba claramente inventando las cosas, o la mejor justificación que una mente lógica podría haberle dado. Claramente mi tío no tuvo más opción que creerle a mi mamá que esos moretones que tenía en el cuello habían sido causados por algo que iba más allá de su comprensión. Así que simplemente siguieron con el viaje, regresaron a casa y mi abuela, cuando vio estos moretones, le preguntó a mi mamá qué había pasado. Entonces, ella le cuenta esta experiencia del ser que subió las escaleras, del ser de las cadenas, que fue y le estranguló mientras ella estaba durmiendo. Y por lo tanto, mi abuelo, que siempre había sido un hombre de ciencia, pero que también había tenido experiencias que ninguna fórmula, ni ninguna ecuación, y mucho menos ninguna ley podían explicar, simplemente la observó con seriedad. Y fue él quien mencionó a Juanita. Lo que claramente causó una gran disonancia entre mi mamá y mi tío y todos ahí fue cuando mi abuelo empezó a describir a Juanita. Mi mamá la recordaba como una mujer que era bajita, de piel ennegrecida por la enfermedad y muy flaca. Pero mi abuelo decía que en realidad no era así, que en realidad Juanita era una mujer alta, muy bonita y de una complexión robusta. Lo que claramente no hacía sentido con lo que mi mamá había visto cuando ella era niña. Lo que claramente le hizo preguntarse a mi mamá qué era realmente lo que ella vio cuando la vio. Vio su verdadera cara, vio su verdadera forma, vio el estado de su alma en lugar de ver lo que ella proyectaba hacia los demás. Y lo más aterrador era, ¿qué fue lo que Juanita dejó en esa casa? La siguiente historia es una historia que tiene como protagonista a mi abuela. Es una historia que ocurre hace muchísimo tiempo, básicamente como unos casi 80 años más o menos, porque esto ocurrió cuando ella era una niña. Y es una historia que para que tú te sientas conectado con ella, quiero que te imagines una pequeña aldea. Es una aldea rural en la cual cada casa estaba al menos separada por 1 kilómetro. Es una aldea en la que había un enorme río que separaba varias partes del territorio. Una aldea en la que no había electricidad, en la que no había transporte, en la que prácticamente la única forma de moverte era en un camión que llegaba una vez al día y sobre todo que prácticamente solamente podías caminar en la noche con algo que ellos llamaban ocotes. Los ocotes son una especie de antorchas pequeñas que están hechas a partir del árbol de ocote, que es un árbol que tiene mucha resina y por eso puede quemarse durante cierto tiempo. Pero es un tiempo limitado, es un tiempo que se extingue fácilmente. Y por lo tanto, teniendo esto en cuenta, con la poca luz, con esta inmensa oscuridad, esta gran extensión de la naturaleza, el río y solamente la luna llena, puedes sentir que puedes caminar. Pero, al mismo tiempo, también quiero que pienses en una mujer que es misteriosa, una mujer que nadie sabe cómo llegó ahí, que simplemente un día apareció, que a primera vista parece alguien común, alguien que no tiene nada extraño ni nada ajeno, pero
que si le prestas la suficiente atención, te das cuenta que tiene ciertas costumbres extrañas, como caminar alrededor de su casa con una vara y formar un círculo, o que también han estado pasando cosas raras en la aldea, como la muerte de al menos 20 bebés en menos de un año desde que ella llegó. O sobre todo también estos rumores que vienen cuando nosotros vemos a esta persona caminando en las noches de luna llena, en medio de las milpas, con figuras de ser en las manos. Quiero que te imagines a esta persona, porque es una parte fundamental de la historia. Y sobre todo, quiero que viajes conmigo a este momento del tiempo, este momento en el que no hay electricidad, en el que solo la luz de la luna llena alumbra, y en el que solamente puedes salir con tu valentía y tu determinación. Porque eso es lo que caracteriza esta historia, que yo denominé La Bruja de los Encinos. La historia de mi abuela comienza casi 80 años atrás, cuando ella era una niña. Ella tenía 7 años cuando decidió dejar atrás el pequeño pueblito donde ella había crecido para irse a vivir a la Ciudad de México y buscar una vida mejor ahí en compañía de su hermana. Su hermana claramente era una persona mayor y por lo tanto ella ya estaba casada y tenía 2 hijas, que eran Fernanda y Isabel. Estas 2 niñas eran mucho más pequeñas que mi abuela, pero aún así eran muy queridas. Entonces, ella fue a ver a sus papás después de casi un mes fuera y llevaban a las bebés. La primera persona a quien visitaron fue al tío Pablo. El tío Pablo vivía al lado de un río que era tan amplio que tenías que cruzar las piedras para no ahogarte en él, y por lo tanto, en las noches de luna llena tenía un caudal mucho más fuerte de lo que tenía que ser normalmente. Entonces, cuando ellos están ahí con el tío Pablo, ella ve como su hermana empieza a platicar con él, empiezan a tomar, a platicar, ella juega con las niñas, porque recordemos que es una niña de 7 años, y las horas se les van poco a poco. Se dan cuenta que pronto comienza a oscurecer, así que normalmente solamente prenden velas, porque en ese entonces no había electricidad. Y entonces, en un momento de la noche, el tío Pablo dice: cuidado con la bruja, hermana, acuérdate que anda suelta. Como si estas palabras hubieran flotado en el aire y se hubieran asentado, hubo un gran silencio que las precedió. Un silencio fuerte, tenso, cuando sabes que una broma puede ser más que una broma. Y por lo tanto, la hermana de mi abuela, María, lo observó con seriedad y le dijo: ándale, no seas tan chistosito. Y simplemente siguieron con su plática. Pero las horas seguían corriendo. Y ella había olvidado que tenían que regresar a la casa de los abuelos, que estaba cruzando el río y subiendo una pequeña montaña. Entonces, cuando eran casi las 10 y la luna se encontraba en su cenit, porque mi abuela cuenta que era una noche de luna llena, simplemente se dieron cuenta que tenían que regresar ya, porque el caudal del río corría con muchísima fuerza y por lo tanto, si no se iban pronto, no podrían cruzar. Entonces, el tío Pablo les dio un par de ocotes, que son estas pequeñas antorchas para poder alumbrar su camino. Aunque claramente primero les ofreció que se quedaran, ellas se negaron porque no querían dar molestias. Salieron, caminaron por una pequeña vereda y entonces la vieron. Una enorme bola de fuego estaba sobre la milpa, entre los maizales, flotando como si los observara. Mi abuela dice que era una bola que era al menos 1 metro de diámetro y brillaba con tanta fuerza que era inevitable no observarla. En ese momento, mi abuela y su hermana se congelaron, no solamente por la bola de fuego, sino por el llanto de Isabel, que aún era una bebé y que solamente lo contagió a Fernanda, que era una niña de 3 años, y le apretó la mano a mi abuela. Mi abuela en ese entonces, recordemos que es una niña de 7 años, también le toma la mano
pero siempre ha sido una persona muy valiente. Y por lo tanto, para no quedarse ahí más tiempo, les dice, tenemos que avanzar, tenemos que irnos, ya. Y justamente comienza a correr con ellas. La primera parte, y quizá la más difícil, era cruzar el río, porque recordemos que era una noche de luna llena. Entonces, la corriente estaba fluyendo con tanta fuerza que parecía simplemente imposible cruzarlo. ¿Por qué? Porque bañaba por completo las piedras. Pero aún así, con el miedo y con esa bola de fuego acercándose cada vez más, se las arreglaron para saltar entre ellas, no caer al río y cruzar del otro lado. Aunque por un momento sintieron, cuando Isabel titubeó un poquito, que simplemente iba a caer ahí, pero mi abuela la jaló y cruzaron. Comenzaron a correr, pero para llegar a la casa de sus papás tenían que cruzar una enorme loma. Básicamente tenían que ir en subida y el camino no era un camino que era plano, no, era un camino que era más que nada como una subida en un acantilado, o sea, muy rocoso, que apenas podías pasar si te aferrabas con la suficiente fuerza y la suficiente destreza, y que claramente tenías que cruzar en calma y con cuidado, porque si no podías caer. Pero cuando vieron que esta bola de fuego se apagó en la milpa, que estaba como 1 kilómetro, y ahora apareció en el camino de encinos que rodeaba esta subida, simplemente se aceleraron y con toda la fuerza y velocidad que pudieron, con esa desesperación que solo emerge cuando está tu vida de por medio, se las arreglaron para subir. Pero mi abuela cuenta que pasó algo muy interesante, y es que por más que ellas intentaban subir, por más que se esforzaban, era como si simplemente el tiempo se detuviera, o la montaña se volviera más y más escabrosa, siendo más difícil el poder subir, como si aparecieran más piedras, como si aparecieran más obstáculos, como si simplemente no pudieran seguir adelante. Entonces, mi abuela dice que casi como un designio divino o como esta señal de un ángel de la guarda, los perros de su papá salieron y comenzaron a perseguir a la bola de fuego, haciendo que se fuera. Y finalmente ellas pudieron subir como pudieron hasta llegar a la casa de mis bisabuelos, quienes los esperaban aturdidos, asustados y aliviados al ver que estaban bien, porque claramente la primera persona en quien pensaron que podía tratarse de esta bola de fuego era Marina, la vecina misteriosa que desde que había llegado habían muerto más de 20 niños alrededor. La vecina a quien veían caminando en los bosques con figuras de cera en las manos. La vecina que nadie sabía de dónde venía, pero que aún así estaba ahí y parecía estar acechando, buscando el momento perfecto para encontrar la sangre de un inocente, para alimentar a lo que sea que alimentaba, que la mantenía hermosa y joven, a pesar de ser muy mayor. Eso era exactamente lo primero que pensaron cuando ellos sintieron esta presencia y agradecieron a todo el cielo y a todas las cosas alrededor que los mantuviera lejos al tratarse de esta bola de fuego, al tratarse de esta vecina, quien al día siguiente, y casualmente, apareció con mordidas en las manos y mordidas en los tobillos, lo que claramente, solamente, era una señal de que sus sospechas eran definitivamente ciertas y que ella era la bruja de los encinos. La siguiente historia es una historia que me envía una de mis amigas, que es Mariana. Les voy a dejar aquí abajo su TikTok y todo eso para que la vayan a seguir, la conozcan. Es una persona muy interesante, tiene historias muy interesantes. Bueno, básicamente, esta historia ocurre hace mucho tiempo en Juchitán, Jalisco. Esta es una de las historias que creo que definitivamente, si crees en brujas, va a darle más sentido al por qué creer en ellas y sobre todo
al entender cómo es que su magia y su poder se ve reflejado directamente en todas las cosas que las brujas hacen. ¿Por qué? Porque esta historia es la historia de su abuela, Ramona. Ramoncita, cuenta ella, era básicamente una niña cuando todo esto ocurre. Y cuenta básicamente que Ramoncita atendía una de las tiendas en las cuales ellos vendían lo que producían. Y por lo tanto era una tienda que era bastante próspera, muy surtida y la clásica tienda del pueblito a la cual todo el mundo compraba. En esta tienda ellos vendían verduras, hierbas e incluso a veces animales. Pero aquí pasa algo muy interesante, porque una noche empiezan a ver cómo es que faltan cosas. Cosas que claramente nadie habría tomado, nadie se robó, porque estaban detrás del mostrador, o sea, no estaban en un acceso sencillo para que alguien llegara y las tomara. Y no solamente a ellos les pasa, sino que este fenómeno empieza a ocurrir a lo largo de todo el pueblo, en distintos negocios, especialmente negocios en los que lucraban con animales. Al darse cuenta de todo esto, los vecinos empiezan a montar guardias. ¿Por qué? Porque era lo más normal del mundo, que si están robando cosas, va a haber un ladrón al cual puedes atrapar. En ese entonces, Ramoncita, al ser una niña, pero al ser de las hijas mayores de la familia, es de las primeras para ser designadas en hacer guardias. Y ella, esa noche, una noche de luna llena, estaba simplemente con su papá, esperando a ver qué pasaba. Cuando de repente, una brisa fresca sopla a través de la ventana. Pero no solamente una brisa que trae la frescura, sino una brisa que heló todo por un momento. Y tan pequeña como una moneda, porque Mariana me cuenta que es justamente que entra como una especie de luciérnaga. Entra una pequeña bola de fuego. Una bola de fuego que su papá y ella observan, simplemente observan atónitos, porque ¿cómo es que una bola de fuego puede estar ahí? Lo primero que ellos piensan es que se trata de una luciérnaga. Y la observan simplemente en silencio, con quietud, intentando entender qué era eso que estaba ahí. Pero, como uno de esos hombres de campo, reaccionarios, fuertes y que ha visto demasiadas cosas, el papá de Ramoncita reacciona, toma unas tijeras y la corta. Entonces, al cortarla, de esta bola de fuego sale un pequeño pedazo de carne que cae. Carne humana, carne como de un dedo, lo que claramente aterroriza a todos y que claramente hace que ellos dejen la tienda. Ramoncita no puede sacar esta imagen de ella y sobre todo no puede dejar de pensar en cómo es que de esta bola de fuego cae este pedazo de carne. Entonces, al día siguiente, cuando hay una asamblea con todos los vecinos del pueblo, se dan cuenta de que esta vecina, cuyo nombre es desconocido, pero a quien llamaremos a Anabel, aparece con un dedo faltante. Claramente, todos se quedan atónitos y el papá de Ramoncita es quien toma la iniciativa y dice, ella es la que está robando esto. La vecina corre, la siguen hasta su casa, pero entonces se dan cuenta de que la casa está vacía. Y no solamente vacía, sino que parece destrozada. Y solamente pueden encontrar los restos de los animales, gallinas especialmente, que están ahí. Gallinas que no tienen cabeza, gallinas que fueron claramente usadas para algo. Y por lo tanto, llegan únicamente a la conclusión de que esa bola de fuego que estuvo ahí, que entró tan pequeña como una moneda, fue esta mujer que entró, que se transformaba y que se volvía una bruja en las noches de luna llena.
La siguiente historia, y la última historia que vamos a contar en este episodio, es una historia que genuinamente tienen que escuchar, porque lo tiene todo. Tiene fantasmas, actividad paranormal, brujería y sobre todo un espíritu que al final de cuentas puede alcanzar la paz. Esta también es una historia de Mariana, entonces definitivamente si quieren saber más detalles de cómo lo vivió y todo eso, pues vayan a escribirle a su Instagram. Pero bueno, les contaré esto. Mariana dice que esta historia comienza hace más de 20 años, justamente cuando sus papás apenas comenzaron su vida de casados. Ajá. Dice que comenzaron su vida de casados en un momento de mucha adversidad, en el que apenas sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque pues básicamente no tenían muchos recursos y aparte de todo esto, estaban empezando una vida nueva con un bebé de 4 años. Entonces, por lo tanto, no era tan fácil las circunstancias. Por esto mismo es que ellos fueron a vivir a una vecindad que estaba cerca de lo que Mariana dice que es el Templo del Huevo en Guadalajara. Es una vecindad que dice que está en una de las calles más cercanas de ahí y que no voy a decir simplemente por el hecho de la privacidad, que no sabemos qué sea actualmente, pero que justamente estaba cerca de una zona cuya energía de por sí es densa. Entonces, cuando ellos llegan a esta vecindad, realmente no hay nada de fuera de lo normal más allá de que la casera les da uno de los cuartos que no están en comunión con los demás cuartos de la vecindad, sino que es uno de los cuartos que está arriba. Y que además de todo esto, y afortunadamente también tiene su propio baño, pero que al mismo tiempo, y al verlo, se sentía como algo extraño. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no estaba conectado con los demás, de que los vecinos, incluso cuando llegaron, los miraron con extrañeza por el hecho de que, pues, ellos sabían algo que los papás de Mariana en ese entonces no. Y por esto mismo es que claramente no se sintieron bienvenidos en el entorno. Sin embargo, trataron de sobrellevar las cosas de la mejor manera, concentrarse, no quedarse enfrascados ni en la mala vibra ni nada de esto, y como muchas personas, salir adelante. Simplemente buscar una nueva forma de sustento, encontrar una nueva forma de sobrellevar al niño que tenían, que es el hermano de Mariana, y al mismo tiempo también encontrar una nueva forma de, de salir adelante, ¿no? De no quedarse ahí para siempre. Entonces, por esto, todos estos retos que traía consigo la vida diaria, fue entonces que ellos comienzan a notar algo extraño. Algo extraño cuando el papá de Mariana comienza a quedarse despierto durante las noches. Al principio la mamá de Mariana no le prestó atención. Decía así como, bueno, pues X, no puede dormir. Pero este patrón de no poder dormir fue algo que poco a poco fue notando con mucho más regularidad. Algo que poco a poco se volvió más incomprensible y al mismo tiempo más preocupante. También algo que cabe destacar es que cuando llegaron a ese lugar, dicen que llegaron y había comida que estaba podrida, pero no comida en refrigerador, sino comida en platos de comida. Como si alguien hubiera estado ahí y simplemente se hubiera ido. Que también había ropa tirada y que sobre todo había esta aura de violencia y esta extraña impregnación de energía estancada, ¿sabes? O sea, esta energía densa, esta energía que al momento te hace sentir que no eres bienvenido y que claramente lo que sea que haya pasado ahí es algo muy fuerte porque lo marca para siempre. Entonces, por esto mismo es que el papá de Mariana, al tener estos episodios de insomnio, simplemente se ponía a caminar o a hacer cualquier cosa para no pensar en todas estas cosas que ellos sentían que estaba ahí. Al mismo tiempo, también sospechaban de todas las cosas que ocurrían alrededor por las actitudes de los vecinos, que si bien no les explicaban como de, oye, es que esto pasó en este apartamento, simplemente les decían
simplemente los evitaban o los miraban con esta condescendencia de, oh, pobre, vive ahí. Claramente por todo este entorno, es que un día, entre discusiones y entre todas las adversidades que había, la mamá de Mariana confronta a su papá y le dice qué es lo que está pasando, por qué no está durmiendo, qué le está ocultando. Y entonces él le dice, es que yo veo una niña que sale del closet con el cuello chueco. Obviamente la mamá de Mariana, cuenta Mariana, que nunca ha sido sensible a estas cosas, simplemente por el hecho de que es como muy miedosa. Entonces, pues le dice, ay, no, entre el calor de la ira y la discusión le dice, no, no te creo, que quién sabe que estás inventando esto, pero dime la verdad, ¿por qué no estás pudiendo dormir? Ta, 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 ta. Pero entonces le dice, no, es que te lo juro que hay algo que está ahí. Te lo juro que esa niña sale del closet y tiene el cuello chueco. Entonces la mamá de Mariana, en un arranque de ira, simplemente grita, si esa niña existe, que se me aparezca a mí. Y entonces dice que del closet empiezan a ver una pequeña luz, como si hubieran lanzado un cerillo, y empieza a tintinear, ¿sí? Brillando. Y por lo tanto, la mamá de Mariana en ese entonces se frena en seco. Ambos observan esto y escuchan sollozo. Claramente salen corriendo de ahí. Creo, por lo que me cuenta Mariana, es que salen, pero luego regresan, se las arreglan para sobrellevar esta energía paranormal que queda estancada. Y aún así, al día siguiente lo primero que hacen es hablar con uno de sus amigos, porque es algo que recalca mucho Mariana en esta historia, que a pesar de toda esta situación, ellos tenían muchos amigos que los estaban ayudando a salir adelante. Les regalaban cosas, los ayudaban o simplemente los escuchaban para poder sobrellevar como toda la situación que estaban atravesando. Y es entonces cuando ellos les recomiendan que vayan a ver a una bruja. Esta bruja, como cuenta Mariana, se llama Doña Maru. Y Doña Maru era una bruja que prácticamente trabajaba con hermanos espirituales. Ella hacía canalizaciones en las que prácticamente los espíritus le murmuraban al oído cosas y ella los escribía. Además de todo esto, Doña Maru también leía el café y además de todo esto también hacía trabajos, ¿no? Entonces, cuando ellos van a ver a esta bruja les cuenta que ellos van a tener 2 hijos y en ese entonces, aunque solamente tenían al hermano de Mariana, les describen que va a tener a una niña. Pero además de todo esto, también les cuenta que ella está viendo a una niña con el cuello chueco. Y además de todo esto, una niña que sufre mucho. Por lo tanto, lo que les recomiendan es que vayan a darle luz y les da un ritual para que ellos iluminen el camino de esta niña. Al regresar a casa, lo primero que ellos hacen es que confrontan a su casera, que claramente había ido a cobrar la renta, y le exigen que les diga la verdad de lo que había ocurrido en ese departamento y que fuera sincera, porque ellos estaban pasando por todas estas situaciones que claramente no los dejaban vivir en paz. Entonces es cuando la casera les dice que en esa casa habían vivido 2 personas, una pareja con 2 niños. Esta pareja era una pareja que tenía una relación muy tóxica, muy violenta y además de todo esto, muy complicada. ¿Por qué? Porque si le sumamos a esta toxicidad que también existía una dependencia a sustancias, obviamente volvía esto mucho peor. Y por eso mismo es que esta pareja agredía a los 2 niños que tenía. Pero una noche las cosas se pusieron muy complejas, porque todos los vecinos empiezan a escuchar gritos, golpes, una constante ola de dolor. Y sobre todo escuchan un último grito, un último sollozo que suena como...
y de repente un gran silencio se instala. Toda la vecindad parece haberse congelado por un instante. Cuando entonces el padre y el hijo salen corriendo, sin mirar atrás, y se escucha un grito despavorido de la madre. ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta que en uno de esos episodios de violencia, el padre había violentado de tal manera a la niña que le rompió el cuello. Y por lo tanto, es que la casera lo describió como que se le pasó la mano con la niña. Pero eso explicaba ahora el por qué el espíritu se había quedado ahí. También la casera les reveló que, dado esto que había ocurrido, la madre no quiso quedarse y simplemente se fue. Por eso es que cuando ellos habían llegado, habían visto este desorden, habían visto todo este caos, todo este desastre que queda como evidencia de un momento muy doloroso. Y por esto mismo es que ahora ellos proceden a hacer este ritual de luz. Un ritual en el cual ellos encienden una vela, hablan con esta niña y la niña simplemente agradece todo esto. Y con un último sollozo, simplemente dicen que se sintió como si la casa hubiera respirado, como si esta niña se hubiera ido y el lugar finalmente fuera bañado por una luz que anteriormente no estaba. Esta niña simplemente trascendió y los dejó atrás, y ellos finalmente, poco a poco, pudieron encontrar mejores formas de salir adelante, de ser más prósperos, de tener más estabilidad. Y tal como la bruja se los dijo, eventualmente nació Mariana, que fue la niña que ella describió en una de las cartas que le dictaba a estos espíritus. Pero aún así, este fantasma se quedó con ellos, no como un espíritu que los acechaba, sino como un recuerdo de las cosas que puedes experimentar cuando te encuentras en momentos de adversidad. Y aún así, como una promesa de que puedes salir adelante, encontrar la luz y la felicidad si tratas y entiendes con amor aquello que perdieron de forma violenta y de forma